¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Frecuencia TV Perú Noticias. Estamos transmitiendo en vivo desde Lima, Perú. Vamos a China. La economía china sigue resiliente y va camino a alcanzar el objetivo 2024, dice el Fondo Monetario Internacional. El FMI ha expresado confianza en la economía china, destacando la resiliencia y la capacidad de alcanzar los objetivos económicos para el año 2024, a pesar de los desafíos globales y las tensiones geopolíticas. China ha mostrado una recuperación significativa y establece tras las interrupciones causadas por la pandemia del COVID-19. El Fondo Monetario Internacional señaló que las políticas económicas implementadas por el gobierno chino han sido efectivas para mantener el crecimiento y la estabilidad. Entre las políticas se incluye medidas fiscales y monetarias que han apoyado tanto a las empresas como a los consumidores, así como esfuerzos para mejorar la infraestructura y la innovación tecnológica. La institución financiera internacional subrayó, aunque persisten riesgos de fluctuaciones de la demanda global y la incertidumbre en el mercado financiero, la economía china está bien posicionada para superar estos desafíos. La previsión del FMI para el crecimiento del Producto Bruto Interno para el periodo 2024 en China se mantiene en línea de los objetivos del gobierno, lo que refleja una confianza sostenida para la capacidad del país para continuar su desarrollo económico. El FMI ha reafirmado su optimismo respecto a la economía china, destacando la resiliencia y las sólidas políticas implementando que permitan a China mantenerse en el camino hacia sus metas económicas para el 2024. Nos vamos a Venezuela. Marchas en Venezuela contra el fraude electoral de Nicolás Maduro, reprimidas violentamente. El 28 de julio, miles de venezolanos salieron a las calles para protestar contra lo que consideran un fraude electoral perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro. Las marchas, que tuvieron lugar a varias ciudades del país, fueron organizadas por la oposición y grupos de la sociedad civil, quienes acusan al gobierno de manipular los resultados y las elecciones fraudulentas. Los manifestantes se encontraron con una propuesta violenta por parte de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Según informes de la policía y los militares, utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua para dispersar la multitudinaria marcha contra el gobierno de Maduro. También reportaron el uso de municiones en real en algunos casos, lo que resultó en unos numerosos heridos y varios muertos. Además de la violencia física, muchos manifestantes denunciaron haber recibido amenazas y haber sido detenidos arbitrariamente. Algunas organizaciones de derechos humanos señalaron que el régimen de Maduro ha intensificado su campaña de intimidación y represión con el objetivo de silenciar a los opositores y disuadir futuras protestas. Las imágenes y videos de la represión se difundieron rápidamente por las redes sociales, mostrando escenas de caos y desesperación. La comunidad internacional ha expresado su preocupación y ha condenado las acciones del gobierno venezolano, pidiendo respeto por los derechos humanos y la realización de las elecciones simples y libres y justas. A pesar de la brutal represión, los líderes de la oposición han reiterado su compromiso de seguir luchando por la democracia y la libertad en Venezuela. Han convocado una nueva movilización y han hecho un llamado a la comunidad internacional para que aumente la presión sobre el régimen de Maduro. La marcha del 28 de julio en Venezuela fueron brutalmente reprimidas por el régimen de Maduro, dejando un saldo trágico de heridos y muertos. A pesar de esto, la oposición continúa por su lucha por un cambio democrático en el país. Nos vamos a Estados Unidos. 3 criminales involucrados en el suceso de 911 aceptan declararse culpables a cambio de una cadena perpetua. El cerebro detrás del atentado del 11 de septiembre, el Khalid Sheikh Mohammed, junto con 2 de sus cómplices, han decidido aceptar declararse culpables a cambio de evitar la pena de muerte. Esta negociación permitirá a los 3 acusados recibir una condena de cadena perpetua, poniendo fin a los años de procesos judiciales. Esta resolución es vista como una manera de cerrar un capítulo más oscuro de la historia reciente de Estados Unidos, aunque genera diversas reacciones y emociones entre las víctimas y sus familias. La decisión es a declararse culpables por producirse ya 3 años de complicaciones procedimentales en prisión, donde son acusados y estar detenidos por las autoridades. Han negociado esta resolución para evitar un largo, costoso juicio que podría prolongarse indefinidamente debido a que las complejidades del caso y las controversias sobre el uso de las técnicas
de interrogación y la legalidad de las pruebas obtenidas. La aceptación de la culpa por parte de los acusados, incluido Mohamed, quien ha sido identificado como principal arquitecto de los ataques que representa pasos significativos hacia la justicia y el cierre de muchas familias afectadas. Sin embargo, algunos críticos del acuerdo argumentaron que una cadena perpetua no es suficiente castigo para los responsables de la muerte de casi 3.000 personas en los atentados del año 2001 en las Torres Gemelas. De acuerdo a la popularidad, subrayó la complejidad y los desafíos del sistema judicial en los casos del terrorismo de gran escala, donde se busca la justicia debe equilibrarse con consideraciones prácticas y éticas. La resolución del caso permitirá que las víctimas y sus familias sigan adelante, aunque las cicatrices de los eventos del 11 de septiembre permanezcan en la memoria colectiva de los estadounidenses. Muy bien, nos vamos a una pausa comercial, retornamos en Frecuencia TV Perú Noticias. Retornamos de la pausa comercial en Frecuencia TV Perú Noticias. Nos vamos a Argentina. La economía argentina se recupera tras 6 meses de caída. En un giro positivo en la economía argentina, recientes datos sugieren que el país ha comenzado a mostrar señales de recuperación tras 6 meses consecutivos de declive económico. Esa tendencia ha generado especulaciones sobre si el país ha superado la fase más crítica de sus crisis económicas. Durante el último semestre, Argentina enfrentó una serie de desafíos económicos que incluyeron una contratación del PBI, en este caso la inflación y el elevado nivel de incertidumbre política. La recesión afectó severamente en el mercado laboral, el consumo interno y la inversión extranjera, generando un panorama desalentador para los ciudadanos y empresarios. Sin embargo, los últimos informes económicos indican una leve pero significativa mejora en varios indicadores claves. Entre las señales positivas destacan el aumento de la actividad industrial, la recuperación parcial de los niveles de consumo y una estabilidad en los precios de algunos bienes y servicios básicos de la canasta familiar. Además, el mercado laboral ha mostrado signos de recuperación con una disminución en la tasa de desempleo en comparación con los meses anteriores. Los analistas sugieren que esta recuperación podría ser resultado de las recientes políticas económicas implementadas por el gobierno que han buscado estimular el crecimiento a través de incentivos fiscales, subsidios y reformas estructurales. Estas medidas, junto con la mejora en la confianza de los inversores y la estabilidad relativa en el entorno público y político, podrían estar contribuyendo a la recuperación económica. No obstante, a pesar de estos avances, expertos económicos advierten que aún persisten desafíos importantes. La inflación sigue siendo una preocupación considerable y la deuda externa continúa siendo un factor de riesgo para la estabilidad económica a largo plazo. Además, la situación económica global y las políticas internacionales podrían ser o influir en el ritmo de la sostenibilidad de la recuperación. El gobierno argentino y los sectores económicos están observando de cerca estos desarrollos para determinar la recuperación sostenible y si se consolidará en el futuro cercano. Mientras tanto, los ciudadanos y empresarios permanecen atentos a las señales económicas para ajustar sus expectativas y estrategias en función a la evolución de la situación. Aunque la economía argentina muestra signos alentadores de recuperación tras un prolongado periodo de caída, el país se enfrenta a un camino lleno de retos en determinación si esta tendencia positiva se mantiene y se profundiza en los próximos meses. Retornamos a Venezuela. Fraude electoral del 28 de julio en Venezuela divide el mundo.
El controvertido fraude del 28 de julio en Venezuela ha provocado una división significativa a nivel internacional, con algunos países apoyando el régimen de Maduro y otras denuncias, abusos contra el pueblo venezolano y respaldando la causa democrática liderada por Edmundo González. El gobierno de Maduro ha recibido apoyo de aliados tradicionales como Rusia, China y Cuba, quienes han negado sus acusaciones de fraude y defendiendo la legitimidad de las elecciones. Estos países argumentan que las elecciones se llevaron a cabo de manera justa y acusan a la oposición y a la comunidad internacional de intentar desestabilizar al país. Además, han condenado las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea, calificándolas de interferencias en asuntos internos en Venezuela. Por otro lado, varias naciones de América Latina, junto con Estados Unidos y la Unión Europea, han expresado su firme rechazo a los resultados de las elecciones, han denunciado las prácticas autoritarias del régimen de Maduro, incluyendo la represión y manifestaciones de censura en medios de comunicación y la persecución de líderes opositores. Estos países han manifestado su apoyo a Edmundo González y la lucha por la democracia en Venezuela, instando a la realización de nuevas elecciones libres y transparentes. La división internacional refleja las tensiones geopolíticas y los intereses divergentes en la región. Mientras tanto, algunos gobiernos buscan mantener relaciones estratégicas y económicas con Venezuela. Otros priorizan los derechos humanos y la democracia. Esta polarización también se ha visto reflejado en las organizaciones internacionales, donde las resoluciones sobre la situación en Venezuela han generado intensos debates y votantes divididos. En Venezuela la situación sigue siendo tensa y volátil, las protestas continúan y la represión de Maduro ha dejado un saldo numeroso de heridos y muertos. La oposición, liderada por González, ha reiterado su compromiso de luchar por un cambio democrático y ha pedido el apoyo continuo de la comunidad internacional. Venezuela ha causado una profunda división en el mundo de algunos países apoyando el régimen de Maduro y otras posiciones en contra de ello, respaldando a Edmundo González, la democracia del país. La situación sigue siendo crítica, con la comunidad internacional observando de cerca los acontecimientos de Venezuela. Bien amigos, con este nota cerramos esta edición de Frecuencia TV Perú Noticias. Les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales. Gracias y hasta la próxima.